Bien, mis hermanos, pues como saben, comencé a tener problemas ahí con Facebook Live y Periscope porque la conexión en donde me encuentro de internet no es muy buena. Entonces mejor grabo un videoblog. Aún todavía sigo en la misión en Illinois. Ya mañana salgo de regreso a California. Pero quería al menos grabar un poco sobre los atentados en Orlando. No solamente voy a hablar del atentado, pues catastrófico, donde han matado a 50 personas y herido a 50 y tantas. 53 o 56 van heridos. Eh, Sino sabemos que un día antes habían asesinado a una youtuber, a una cantante, Cristina, en la misma ciudad, en Orlando. Estamos hablando de dos acontecimientos en donde se derramó sangre, en este caso inocente. Entonces quisiera poner algo en claro. Lo más importante son las víctimas y sus familias y sus seres queridos. Por lo tanto, mi entera solidaridad, mi entera oración por los fallecidos hoy en la madrugada, esas 50 personas, por los heridos, esperando que recobren su salud y no se unan a acrecentar el número de muertos, por Cristina y por sus familiares. Yo creo que eso es lo más importante y lo dejo en claro. Lo más importante es las víctimas, víctimas inocentes, víctimas de la barbarie. Y evidentemente es mi entera solidaridad y mi oración por sus almas y por sus seres queridos y por su familia. Ahora bien, haré algunas lecturas, algunas claves de interpretación. Tómenlas de manera hipotética, que pueden ser potenciales, probabilísticas. Y miren que lo dejo claro, porque hay más de un bruto, de una bruta, que lo que es probabilístico, hipotético, lo tome como una afirmación objetiva. Si yo tengo, con el pasar de los días, alguna certeza, guste o no guste, lo voy a decir de manera objetiva. De momento, haré una interpretación de manera hipotética. Entonces, que quede claro, estoy partiendo de la hipótesis, aunque muchas de las cosas que voy a decir ya están confirmadas y son objetivamente comprobables. Pero en general, estas interpretaciones que estoy haciendo parten de la hipótesis, de la probabilidad. Y si alguien me dice que no tengo razón para ese análisis probabilístico, pues que lo demuestre. Primera cuestión, primera clave. Se nos va a venir la cantaleta siempre que se viene en cualquier tipo de matanza aquí en Estados Unidos, que es: el problema son las armas. Quitemos las armas. No debe de haber armas en las casas, en las personas, en los civiles. Para poner este contexto, han de saber los que no viven aquí en Estados Unidos que el derecho a portar una arma está respaldado por la Constitución de los Estados Unidos. Pero ante cada matanza, evidentemente siempre se pone el grito en el cielo. Mi personal opinión es que estoy de acuerdo en aquellos que quieren quitar las armas parcialmente, porque hay argumentos de los que creen un derecho el poder tener una arma para defenderse, el acogerse a la Constitución de los Estados Unidos. Hay elementos de ellos que también son muy válidos y muy lícitos. Entonces, mi punto no es tanto en definir una posición política sobre el aspecto de las armas, sino decirte que abras un poco más los ojos y te des cuenta que la raíz de este problema, la raíz no son las armas. ¿Cómo no? Si con eso se están matando. Sí, pero el que quiere matar, a pedradas mata si es necesario, o a mordidas. Creer
que se asesina simplemente porque existen las pistolas, es una ingenuidad. Es una ingenuidad. Hay asesinatos ciertamente a través de pistolas. Pero el problema no es la pistola en sí misma, sino quien carga esa pistola y que decide matar a unos inocentes como son estas personas de Orlando. Ahora, ¿por qué decide esa persona matar? ¿Por qué decide asesinar? Hay una versión que dicen ellos, no sé cuál haya sido la versión, he estado todos estos días en misión y no he penetrado en los casos. Primero, siempre creo la mitad a la prensa. Entonces, así que aunque la prensa diga, no, pues que en el caso de los 50 fue por islamista, por homofóbico, porque fue un lugar de donde se reúnen los homosexuales, los gays. Y no sé, en el caso de Cristina, si este era alguien con alguna fobia contra Cristina, o muy al contrario, que estaba tan obsesionado con ella, vayan ustedes a saber. Pero hay una razón explícita de los que cometen esto, pero también hay una razón que a lo menos hipotéticamente tenemos que ver como implícita. Implícita. ¿Por qué el ser humano quiere cometer un tipo de asesinato así? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esos seres humanos? ¿Una sola ideología que los motiva a ser violentos contra personas inocentes? O vamos a ver si encontramos estabilidad en sus familias, en su sociedad. Yo estoy hablando a católicos, principalmente aquí. Y les recuerdo algo que decía San Juan Pablo II, algo que le llamó estructuras de pecado. El pecado es personal. Finalmente, los del atentado, uno se suicidó y parece que el de los 50 lo mataron los policías. Me falta confirmar esa información. Les digo, he estado estos días en misión y he profundizado pues hasta un cierto punto. Pero aunque hubiera profundizado, les vuelvo a repetir, yo creo la mitad de la prensa, e inclusive a veces la mitad de las mismas instituciones. ¿Cómo? ¿Dudas de las instituciones, de la policía y todo eso? Mira, a esta altura, cuando ves la agenda del nuevo orden mundial, o sea, como decimos en México, va a ser difícil que al menos a mí me den a tole con el dedo. Que me hagan tonto. O mínimo, tengo todo el derecho de plantear la pregunta, la duda. Y si no tengo ni siquiera ese derecho, pues ya te podrás oler que ese orden mundial ya está causando efecto en ti. Entonces, aquí el punto está en que el daño principal es el que tiene la persona que se atreve a cometer esto. El pecado es personal en este sentido. Si hubieran quedado vivos, ellos tendrían que haberse hecho responsable de esos crímenes. Pero San Juan Pablo II hablaba de las estructuras de pecado. ¿Y qué son las estructuras de pecado? Para ponerlo de una manera muy simplista y muy popular. Si yo en este momento estoy viviendo en pecado, si tengo un pecado a lo menos, con el pecado del vecino y del vecino y del vecino y del vecino, hacemos un ambiente de pecado que termina afectando al más herido emocionalmente, al más herido por el pecado, al más vulnerable, al más influenciable, que es el que agarra una pistola y se crea un móvil para poder asesinar a un inocente. No van a encontrar un solo criminal con familia santa, entorno santo, sociedad santa. No lo van a encontrar. No le estoy quitando la responsabilidad. Repito, ellos tienen la responsabilidad principal. Ellos son los que cometen el acto. Pero de ahí a tú lavarte, a tú y yo lavarnos de responsabilidad, no, espérate. El ser humano es un ente social. Y habrá que ver cuál es la cooperación social que tú y yo hacemos. Vivimos en gracia. Chance, me están escuchando varios católicos y no saben ni lo que es la gracia. Vivimos en santidad. Chance y ni siquiera saben qué es la santidad. Se imaginarán alguna imagencita de San Martín de Porres si acaso. Entonces, me parece que la primera clave es cuidado con tragarte aquellas interpretaciones que
firmo, lo que quieran, las van a empezar a manejar en los medios de comunicación. El problema son las armas, el problema son las armas, no son las armas, al menos en principio. Es el corazón de la persona, es el interior del asesino. Y ese corazón y ese interior putrefacto, herido, con rencor, se ha forjado en una sociedad y en un entorno que vamos a ver si no son los primeros que promueven esto. ¿Y de qué manera? Implícita y explícita. Es imposible que algo condenado, no sé, la pornografía infantil, sea condenada, pero no sea condenada la otra pornografía, la supuestamente pornografía normal. Cuando está comprobado que nadie ve pornografía infantil sin antes haber pasado por la pornografía entre comillas normal. Nadie pasa a abusar a un niño sin antes haber cometido algún tipo de promiscuidad con adultos. Entonces, o sea, provocamos algo, lo que quiero decir que en esta primer móvil, provocamos algo y después nos asustamos de ello. Nos asustamos de ellos, pero espérate, creo que tenemos vela en el entierro. Tenemos vela en el entierro y eso, los medios de comunicación y muchas veces las mismas instituciones del Estado no van a promover esa autocrítica. Entonces, primera cosa. Segunda clave. Si nos vamos simplemente por el móvil visible, por las evidencias que hasta ahora están, parece que, por ejemplo, en el caso de los 50, pues el asesino es un simpatizante del Estado Islámico, de ISIS, de estos islamistas fanáticos. Ojo, yo divido y separo islamismo de musulmanes. No es lo mismo un islamista que un musulmán ideológicamente hablando. Entonces, en este sentido, diré algunas palabras, pero te invito a ver una charla que yo di por el 2014, aunque vengo diciendo esto desde el 2011-2012, que es, en palabras de uno de los obispos de Irak, como ustedes sabrán, está habiendo un genocidio, una masacre de cristianos en Irak y en Siria, que no van a tener ni remotamente la cobertura que ha tenido los asesinatos de estas personas en Orlando. ¿Por qué será? Ya veremos más adelante si me alcanza tiempo en este video. Pero el punto está en que un obispo de Irak lo dijo ya hace un par de años. Lo que están haciendo con nosotros, pronto Occidente lo verá en su propia tierra. Vean esa charla del 2014, le llamé La historia nos dice que hoy el islamismo o los islamistas podrían arrasar con Occidente. Cualquier semejanza que yo haya dicho ahí con la realidad, ahí piénsela. ¿Por qué? Porque acabo de grabar hace algunos meses un video en donde leo parte de un comunicado de una persona de ISIS, que evidentemente son unos locos, unos fanáticos, pero en medio de todo su fanatismo, este cuate, este compadre, dice unas verdades que no queremos escuchar ni en Estados Unidos ni en Europa. Y es una verdad, por mucho que la diga un loco. ¿Cuál? El islamista evidentemente se alegra de los atentados que recientemente hubo también en Bélgica. Y dice, miren, ustedes podrán venir a atacarnos a nosotros, pero fíjate, nosotros seguimos viviendo la vida, nuestros niños siguen jugando, por mucho que ustedes nos ataquen. En cambio, nosotros les ponemos una bombita en Francia, una bombita en Bélgica, hoy podrían decir una bombita o un asesino en Orlando, y ustedes
occidentales se llenan de pánico, cierran las fronteras, ponen alarmas rojas. ¿Por qué? Porque ustedes están solos. Dios está de nuestra parte. Mira, aunque lo haya dicho un loco, está diciendo una verdad. La libertad religiosa que todavía se respira en Occidente es una payasada, es una caricatura. En Occidente hemos apostatado de Dios. La Unión Europea ya ha renegado sus raíces cristianas, cuando Europa no se entiende sin sus raíces cristianas. El occidental se ha vuelto Dios de sí mismo. Es un juez, es un político, es un presidente quien pone el orden antropológico de sus propias sociedades. Es un político, es un juez quien dice qué es hombre y qué es mujer, qué es matrimonio y qué no es matrimonio, qué es familia y qué no es familia, quién tiene el derecho de adopción y quién no tiene el derecho de adopción. Occidente nos hemos vuelto dioses de nosotros mismos. El problema es que no lo somos. No somos dioses. Y por eso, aunque nos creamos machitos en contra de estos fanáticos islamistas, de mí se acuerdan, estos van a ganar, los islamistas. Estos van a arrasar. Lo están haciendo. Lo están haciendo. Francia no tarda ni 10 años para que sea mayoría musulmana. ¿Tengo un problema con los musulmanes? En principio no, pero nada más te digo, y cualquier persona que estudia seriamente las religiones se va a dar cuenta que el Islam no solamente es una religión, sino una organización política. Por algo habría dicho aquel líder islámico: entraremos con sus leyes, pero después les impondremos las nuestras. Están creciendo por la migración, pero es que si no estuvieran migrando a Europa, los islamistas, pues no hubiera ni gente. Porque los occidentales seguimos con la payasada, con la bobería de los anticonceptivos y del aborto. Y la mayoría de países en Europa no está alcanzando la cifra mínima para mantener su cultura por 25 años, que es de 2.1 de natalidad. España tiene un déficit tremendo a nivel población. Y estos estarán cocinados del cerebro, tostados del cerebro. Pero mira, no se andan con la bobería ni de anticonceptivos ni de aborto. También diría aquel líder islámico, o sea, nosotros ganaremos esto por población, por pura población. Y si no, te pongo. Repito, lo más importante son las víctimas. Es dolorosísimo la muerte de Cristina y la muerte de estos 50 en 2 días. Esperemos no se agreguen más de los heridos, ¿va? Pero espérate, aquí en Estados Unidos, ese mismo día que asesinaron a 50, asesinaron a 3,000 en el vientre de sus madres. Ilegalmente. Separando las palabras, no digo ilegal. Ilegalmente. Con toda legalidad se han asesinado a 3,000 seres humanos en el vientre de su madre en los Estados Unidos. Y esa noticia nunca va a tener la repercusión de los 50 que han asesinado hoy. Entonces, tú me dirás si este loco, al decir que en Occidente en realidad estamos solos, porque nos llenamos de pánico y nos podemos ser los bravuconcitos y aventarles unas 3 bombitas allá, pero prácticamente orinados de miedo, no es más que el reflejo de que en Occidente hemos apostatado de Dios. Dios es solamente un concepto, si bien nos va. Y es aquí donde retomo aquel argumento que di en el 2014, aunque venía diciéndolo desde antes, que es: a los islamistas, a estos fanáticos, les estorba Cristo. De hecho, nos siguen diciendo equivocadamente: vamos contra los cruzados, contra los nazarenos.
contra los seguidores de Cristo. Yo me daría ganas de ir con los islamistas de ISIS y decirle, por favor, pónganos otros nombres, porque de cristiano ni la fachada tenemos ya. O sea, que si vienen a atacarnos por Cristo, Cristo es una marioneta para Occidente, para Europa. Pero bueno, estos islamistas la traen casada contra Cristo. Pero en Occidente también, aunque no explícitamente, implícitamente. Al islamista le enoja Cristo por sí mismo. En Occidente nos molesta Cristo por el orden moral que implanta en aquella persona que lo acepta a él. Y díganme si o no. Nuevamente, es un juez, es un gobierno, es un presidente que ahora dice que es hombre, que es mujer, que es matrimonio, que es familia. El orden no lo está poniendo Dios. El orden ni siquiera pasa por la ley natural. Aquí pondrá a ver algún ateo que se podría decir, sí, pero tú entonces no crees en el Estado laico. Mira, una cosa es ser laico y otra cosa es ser laicista. Y lo que hay hoy en Occidente no es laicidad, es laicismo. Y el laicismo es un tipo de religiosidad, por llamarlo así, y sobre todo es un fanatismo. Es una dictadura del relativismo. Entonces, pero pues, es más fácil casarnos y repetir como pericos lo que dice el periodista de moda, lo que dice el movimiento X, lo que dice X político, lo que la cantaleta más aplaudida o con más likes en Facebook. Y no ampliamos los horizontes, no ampliamos los horizontes. Diré una última clave hipotética que va a ser muy aventurada, quizá moleste a muchos, pero lo planteo de hipótesis. Y el que me diga que no sea posible, pues lo tiene que demostrar. Lo tiene que demostrar. ¿Cuál es una posible clave también de estos atentados? Especialmente el atentado en Orlando de los 50, no tanto el de Cristina. Hay unas cosas, algunos ataques que se llaman ataques de bandera falsa. La historia de la humanidad tiene cientos de miles de ataques de bandera falsa. Para hacerlo de alguna manera sencillo esto. Yo digo negro, el de enfrente dice blanco. Entonces, se viste de negro para atacar a algunos de blanco y decir echarme la culpa a mí. Repito, yo digo negro, él dice blanco, pero se pone la camisa negra, ataca a unos de su propio bando, blancos, para echarme la culpa a mí. De esto está llena la historia de la humanidad. Llena. Dictaduras de izquierda y de derecha han hecho ataques de bandera falsa. ¿Y qué quiero decir con esto? Y aquí puede molestar, pero mínimo denme la chance de hacerlo hipotéticamente. Si no es esa la razón, pues bueno, yo lo dije como hipótesis. Pero si es razón, a lo menos yo ya lo dije previamente. Y a mí no me extrañaría que esto haya sido un ataque de bandera falsa. ¿Qué quieres decir? Que detrás del ataque a estas 50 personas en un lugar para homosexuales y gays no esté más que precisamente la ideología de género y el movimiento gay detrás de esto. ¿Cómo se te ocurre decir eso? La humanidad ha hecho esto. Lo ha hecho. ¿Por qué? Porque es una manera rápida de saltarse leyes, cabildeos, etcétera, para implantar algo. Por medio de una falsa compasión y por medio de la lástima, hacer que una inmensa mayoría termine aceptando a ese grupo masacrado. Llámense homosexuales, llámense de lo que sea. Y cuando tú ves la agenda tan agresiva que tienen los gobiernos en cuanto a ideología de género,
Cuando tú ves las acciones dictatoriales que han tomado en Occidente, que traen la agenda de la ideología de género, al punto de quitar trabajos a gente, de despedirlos, de meter a la cárcel a una jueza que no quiso casar a unos homosexuales, de arrestar a los padres que no quieren llevar a sus hijos a este tipo de educación, etcétera. Pues a mí, personalmente, me muestra que los que están defendiendo la ideología de género pueden hacer eso y más. Y creo que tengo el mismo derecho de decir, mira, a mí a lo menos no me sorprendería decir que de pronto se descubriera que atrás de este atentado están motivos, no tanto la homofobia de los islamistas, sino verdaderamente de aquellos que quieren hacer un sistema ideológico, no solamente de la homosexualidad, sino de cualquier parte de la ideología de género. A mí no me sorprendería. No me sorprendería en absoluto. Yo sé que muchos se molestarán con esto. Tómenlo como hipótesis. No lo estoy diciendo como afirmación objetiva. Es que ni siquiera lo deberías de sugerir. Pues estudia un poquito de historia. Historia. Y revísale cómo estamos plagados de ataques de bandera falsa. Pero claro, ante una sociedad en Occidente, y más aquí en Estados Unidos, que vivimos del pan y del circo, eso antiguo de los romanos, al pueblo pan y circo, es decir, mientras las personas se preocupen solamente por qué comer, qué vestir y en dónde vivir y en qué entretenerse, listo, porque ya no tienes gente pensante, tienes marionetas que se van a mover simplemente por dónde está el pan, por dónde está el vestido, por dónde está la casa y por dónde está la diversión, punto. Y no alcanzan a pensar más allá de lo que les dice la televisión o lo que se repite como cacatúas, como pericos en las redes sociales. Yo no seré perfecto, quizá el más pecador, quizá el más limitado, quizá no el más inteligente, pero creo que gracias a Dios en esto cada vez me dan menos atole con el dedo, cada vez me trago menos los acontecimientos que pasan en este mundo en su primer postulado. No, fue un islamista, y no hay algo más atrás de eso. Y lo hago no para echar a culpas a otro diferente, no. Les acabo de decir, estructuras de pecado. Y en las estructuras de pecado, si yo vivo en pecado, yo soy el primero que tengo cierta responsabilidad en esto. Es decir, que lo aplico en la responsabilidad mía concretamente. Por eso me atrevo a hablar. La Biblia, al que se calla en este tipo de cuestiones, le llama perro mudo, perros mudos. Bastante feo el apodo y yo preferiría que no me lo pusieran, ¿verdad? Así que prefiero pagar el costo de hablar las cosas como son, aunque en este caso de manera hipotética, pero tener mucho cuidado de adherirme simplemente a los análisis bastante bien agendados y manipulados de los medios de comunicación y de las redes sociales. Nuevamente quiero terminar mi entera solidaridad a los 50 asesinados en el bar homosexual de Orlando, mi entera solidaridad y mi oración por el alma de Cristina, pero también mi entera solidaridad con los 3,000 bebés que se abortaron en Estados Unidos este día, mi entera solidaridad y mi entera oración por mis hermanos cristianos que están siendo masacrados en Siria y en Irak, mi entera solidaridad por aquellos que están ya pagando el precio de no adherirse a una cultura blasfema, hoy más grande y más creciente en los países occidentales. Que Dios te bendiga.